Tarso, la ciudad donde nació Pablo, era una de las urbes más dinámicas del Oriente romano. Ubicada en la región de Cilicia, a medio camino entre Siria y Asia Menor, funcionaba como un puente cultural entre el Mediterráneo y el interior de Anatolia. Sus calles estaban llenas de mercaderes, soldados, filósofos itinerantes y funcionarios imperiales. Era un punto donde el mundo griego se mezclaba con el romano y convivía con tradiciones orientales mucho más antiguas. Esa diversidad sería fundamental para moldear la visión del futuro apóstol, quien crecería con una identidad capaz de moverse con soltura entre varias culturas sin perder su raíz judía. Tarso era célebre por su vida intelectual. Contaba con academias rivales de Atenas y Alejandría, donde se enseñaban retórica, filosofía estoica y artes liberales. Los jóvenes que crecían allí respiraban debate y formación pública desde la infancia. Aunque Pablo no menciona haber estudiado formalmente en estas instituciones, es evidente por sus cartas que conocía los recursos retóricos comunes en el mundo grecolatino. Su dominio del lenguaje, su capacidad argumentativa y su habilidad para adaptar un mensaje a audiencias diversas revelan la influencia natural de un ambiente donde la palabra era un instrumento de prestigio y autoridad. Su familia pertenecía al pueblo judío, más específicamente a la tribu de Benjamín, uno de los linajes mencionados con orgullo por las Escrituras. El nombre original de Pablo, Saulo, reflejaba ese origen, pues evocaba al primer rey de Israel, también benjamita. Los judíos de Tarso vivían organizados en comunidades que mantenían tradiciones, sinagoga, escuelas de lectura de la ley y un fuerte sentido de identidad religiosa, incluso dentro de una ciudad cosmopolita. Esta mezcla entre una firme educación judía y una convivencia diaria con el mundo greco-romano generó en Saulo una personalidad capaz de moverse en ambas esferas sin sentirse extranjero en ninguna. Uno de los hechos más enigmáticos de su vida temprana es que Saulo nació con ciudadanía romana. No era habitual que un judío de la diáspora la poseyera, menos aún por nacimiento. La ciudadanía era un privilegio que otorgaba protección legal, acceso a juicios formales y beneficios económicos. Quienes la tenían podían viajar por el imperio con mayor seguridad y estaban exentos de ciertos castigos humillantes, como la flagelación pública. No se sabe con exactitud cómo la familia de Saulo obtuvo tal estatus. Una posibilidad es que su padre o un antepasado recibiera la ciudadanía como recompensa por algún servicio al Estado romano. Otra es que pertenecieran a un gremio ligado al comercio o manufactura que hubiera obtenido ese reconocimiento. Lo cierto es que ese privilegio marcaría profundamente el futuro del apóstol, pues en varias ocasiones lo usaría para apelar directamente a autoridades imperiales y evitar castigos sumarios. La familia de Saulo trabajaba en la manufactura de telas y cueros, especialmente tiendas de campaña de cilicio, un material rústico pero muy resistente. La región de Cilicia era famosa por producir ese tejido oscuro utilizado por caravanas, soldados y comerciantes. Saulo aprendió ese oficio desde joven y más tarde lo usaría para sostenerse económicamente durante sus viajes misioneros. El trabajo manual, lejos de ser considerado humilde en el mundo judío, era una expresión de virtud y disciplina. Los rabinos solían enseñar un oficio junto con el estudio de la ley. Por ello, la formación de Saulo integraba lo intelectual con lo práctico, lo que le permitía desplazarse sin depender completamente de la hospitalidad de otros. El hogar donde creció Saulo mantenía un apego riguroso a las tradiciones de Israel. Aunque vivían en una ciudad saturada de templos paganos, festivales griegos y estatuas imperiales, su familia se aferraba a la sinagoga como núcleo espiritual. Allí se transmitían las escrituras hebreas, la interpretación de la ley y las costumbres que diferenciaban al pueblo judío del resto del imperio. Desde niño, Saulo aprendió a recitar textos sagrados, a debatir puntos de la Torá y a entender el peso de pertenecer a un pueblo elegido. Esa identidad se reforzó con el orgullo fariseo, un movimiento religioso que valoraba la pureza ritual, la obediencia estricta a la ley y la separación moral del mundo pagano. La ubicación estratégica de Tarso también influyó en la capacidad de Saulo para comprender la dinámica política de su tiempo. La ciudad se hallaba en una ruta clave que conectaba Siria con el Egeo, utilizada por legiones romanas, caravanas persas, emisarios oficiales y viajeros de todas partes. Ese flujo constante moldeaba la percepción del poder imperial y la realidad multicultural que dominaba el Mediterráneo.
Para alguien como Saulo, crecer en una ciudad que servía como punto de cruce entre civilizaciones generó una visión del mundo amplia, útil para un hombre que, con el tiempo, recorrería miles de kilómetros para difundir un nuevo mensaje religioso. A pesar de su contacto inevitable con el entorno helenista, la conciencia nacional judía de Saulo permaneció firme. La comunidad judía de Tarso vivía en tensión constante entre adaptación e identidad. Debían aprender griego para comerciar, latín para tratar con autoridades romanas y, al mismo tiempo, preservar hebreo y arameo para la vida religiosa. Saulo creció en este equilibrio. Esa multiplicidad lingüística le permitiría más tarde escribir cartas que circularían por regiones enteras, comunicándose de manera efectiva con creyentes grecorromanos. El prestigio de Tarso quedó grabado incluso en la memoria romana. Julio César la había favorecido, Marco Antonio la había utilizado como sede política y los emperadores le otorgaron estatus de ciudad libre. Vivir en un lugar con semejante reputación añadía un elemento de orgullo a sus habitantes. Saulo no era un campesino aislado de Palestina, sino un judío nacido en una metrópolis reconocida, bien conectado y con acceso a ideas que circulaban por todo el imperio. Esta diferencia de origen respecto a otros discípulos de Jesús tendría un peso decisivo en su misión futura, pues su visión del mundo no estaba limitada a las fronteras de Judea. La infancia y adolescencia de Saulo transcurrieron entre estas fuerzas. Una educación judía estricta, la vibrante vida intelectual grecorromana y la presencia constante del poder romano. Todo ello generaría un carácter intenso, disciplinado, seguro de su identidad y, al mismo tiempo, preparado para entrar en diálogo con culturas ajenas. Ese equilibrio entre convicción profunda y habilidad para navegar en mundos diversos sería una de las claves para entender al hombre que más tarde transformaría completamente el rumbo del cristianismo. Con la juventud cumplida, su familia tomó una decisión que marcaría su vida: enviarlo a Jerusalén a formarse bajo uno de los maestros más prestigiosos del judaísmo. Pablo como Saulo. Su formación farisea bajo Gamaliel. Cuando Saulo llegó a Jerusalén para completar su formación religiosa, ingresó en un mundo muy distinto al cosmopolita Tarso. La ciudad era el corazón espiritual del judaísmo, un lugar donde las escrituras no eran solo un objeto de estudio, sino la ley viva que regía cada aspecto de la vida cotidiana. Allí coexistían saduceos, fariseos, escribas, maestros de la ley, levitas y sacerdotes del templo, cada grupo con su particular interpretación sobre cómo debía vivirse la voluntad de Dios. En ese ambiente, Saulo se integró en la tradición farisea, una de las corrientes más rigurosas y respetadas del judaísmo del siglo I. La formación bajo Gamaliel era un privilegio extraordinario. Gamaliel el Viejo pertenecía a la escuela de Hillel, reconocida por su sabiduría, equilibrio y profundo conocimiento de la ley. Su reputación era tal que incluso fuentes rabínicas lo mencionan como un maestro de autoridad excepcional. Ser admitido como discípulo suyo significaba ingresar en una élite intelectual dedicada a interpretar la Torá con precisión meticulosa. Saulo, joven, ambicioso y dotado de una memoria prodigiosa, absorbió esa educación con un fervor que pronto lo convertiría en un fariseo destacado entre sus contemporáneos. Estudiar con Gamaliel implicaba algo más que aprender textos. La formación farisea se basaba en la memorización, la discusión oral, el análisis de casos y la aplicación práctica de la ley. Los discípulos pasaban horas debatiendo cómo debía observarse el sábado, cuál era la interpretación correcta de un profeta o cómo aplicar los mandamientos en situaciones cotidianas. Saulo fue formado para evaluar cada detalle de la vida a la luz de la Escritura. Esa dedicación rigurosa lo moldeó profundamente, y su celo por la ley se convertiría en uno de los rasgos definitorios de su identidad antes del encuentro con Cristo. El fariseísmo del siglo I era un movimiento complejo. No eran sacerdotes del templo, sino maestros y laicos comprometidos con la pureza ritual y la interpretación escrupulosa de la Torá. Creían en la resurrección de los muertos, en la existencia de ángeles y en la soberanía absoluta de Dios sobre la historia. Su influencia social era enorme, pues la gente respetaba su conocimiento y su disciplina moral. Para Saulo, pertenecer a este grupo era estar en el corazón mismo de la fe judía. Desde esa perspectiva, cualquier desviación doctrinal o movimiento que amenazara la pureza de Israel
debía ser reprimido con firmeza. La vida cotidiana de un estudiante fariseo era intensa. Las jornadas comenzaban con oración y lectura, seguidas por discusiones con los maestros. Se analizaban las leyes de pureza, los sacrificios, el matrimonio, los votos, las ofrendas y las costumbres que debían distinguir al pueblo de Dios del resto de las naciones. La prioridad era formar hombres capaces de guiar a Israel con firmeza doctrinal. Saulo mostró desde temprano un talento especial para la argumentación. Su pensamiento lógico, su capacidad para citar la Escritura y su convicción absoluta en la verdad de la ley lo convirtieron en un joven prominente dentro del movimiento. La influencia de Gamaliel, sin embargo, ejercía cierto equilibrio. A diferencia de las corrientes más extremas, el maestro buscaba moderación y discernimiento. Más tarde, en los Hechos de los Apóstoles, se lo recuerda aconsejando prudencia frente al naciente movimiento cristiano, advirtiendo que no se luchara contra algo que pudiera venir de Dios. Ese espíritu no parece haber impregnado completamente a Saulo, quien, aunque respetaba profundamente a su maestro, desarrolló un celo más radical. Su convicción de que Israel debía permanecer puro e intacto ante cualquier desviación lo llevaría a un compromiso agresivo con la defensa de la ley. Ese celo estaba alimentado también por el contexto sociopolítico. Jerusalén vivía en tensión constante bajo el dominio romano. Los movimientos mesiánicos surgían periódicamente, muchas veces liderados por figuras carismáticas que prometían liberación política. Desde la perspectiva farisea, cualquier grupo que desafiara la estabilidad religiosa o pusiera en peligro la relación de Israel con Dios amenazaba el destino espiritual del pueblo. Este entorno, marcado por expectativas mesiánicas, choques con las autoridades romanas y divisiones internas entre saduceos y fariseos, moldeó el carácter vigilante y combativo de Saulo. La disciplina farisea incluía prácticas estrictas de observancia, ayunos regulares, recitación de plegarias, cumplimiento preciso de los mandamientos y estudio constante. Saulo internalizó esa disciplina al punto de convertirla en la brújula absoluta de su vida. Más adelante, en sus cartas, describiría su pasado como irreprochable según la justicia de la ley. Esa afirmación revela la intensidad de su compromiso, un compromiso tan profundo que lo convenció de que cualquier movimiento que relativizara la ley, como él creía que hacía el cristianismo primitivo, debía ser destruido para proteger la fidelidad de Israel. Un elemento importante de su formación fue el uso del hebreo y el arameo para el estudio sagrado, y del griego para la comunicación pública. Esa versatilidad lingüística lo convertiría en un puente entre mundos. En Jerusalén, la liturgia y el estudio se realizaban en las lenguas tradicionales, pero la vida urbana, el comercio y los debates con helenistas requerían dominio del griego. Saulo se desenvolvía sin dificultad en ambos códigos, lo cual más adelante sería crucial para su misión entre los gentiles. Durante este periodo de estudio, Saulo también desarrolló una visión escatológica marcada por la esperanza farisea en la restauración final de Israel. La fe en que Dios actuaría de manera decisiva para redimir a su pueblo y establecer su justicia sobre las naciones formaba parte central de su pensamiento. Esta expectativa reforzó su celo por mantener la pureza religiosa. Para él, Israel debía estar preparado, vigilante y obediente a la ley para recibir la intervención divina. Cualquier desviación, por pequeña que fuera, podía ser un obstáculo que retrasara la salvación prometida. El ambiente de Jerusalén era ideal para consolidar esa perspectiva. Las discusiones en el templo, la presencia constante de sacerdotes, los rituales diarios, la afluencia de peregrinos de todo el mundo y la vigilancia de las autoridades romanas componían una atmósfera cargada de tensión espiritual. Saulo respiraba ese ambiente y lo asimilaba como parte de su propia misión: defender a Israel de cualquier interpretación que comprometiera su identidad. Su formación culminó con una identidad sólidamente farisea, moldeada por el estudio riguroso, el respeto a la tradición y un profundo sentido de responsabilidad hacia el futuro del pueblo judío. Para Saulo, la ley no era un conjunto de normas abstractas, sino la expresión misma de la alianza entre Dios e Israel. La persecución a los cristianos, el Saulo implacable. Saulo emergió como una figura destacada en Jerusalén justo cuando el movimiento cristiano comenzaba a expandirse con rapidez. Los seguidores de Jesús, aún considerados una secta dentro del judaísmo,
Proclamaban que el nazareno crucificado era el Mesías prometido y que su resurrección inauguraba una nueva era espiritual. Para la mayoría de los fariseos, esta afirmación era intolerable. Para Saulo, era un peligro directo para la pureza doctrinal de Israel. Su celo por la ley, afilado por años de formación rigurosa, lo llevaba a interpretar este nuevo mensaje no solo como una desviación teológica, sino como una amenaza existencial para el pacto entre Dios e Israel. El conflicto se intensificó tras la muerte de Esteban, uno de los primeros líderes cristianos de origen helenista. Esteban fue acusado de blasfemia y llevado ante el Sanedrín. Su discurso apasionado, que denunciaba la infidelidad histórica del pueblo y anunciaba la exaltación de Jesús, encendió la indignación de sus adversarios. Saulo estuvo allí, aprobando la ejecución, y los testigos depositaron sus mantos a sus pies antes de apedrear al acusado. Ese gesto simbólico lo colocaba en una posición de autoridad moral dentro del acto. Aquel episodio marcó el comienzo de una persecución más amplia contra la comunidad cristiana. Tras la muerte de Esteban, muchos cristianos huyeron de Jerusalén para evitar la violencia. Pero Saulo vio en esa dispersión una oportunidad para reforzar su misión. No se limitó a perseguir a creyentes dentro de la ciudad. Se propuso viajar a otras regiones para arrestarlos e impedir la expansión del mensaje. Con autorización del sumo sacerdote, organizó redadas, irrumpió en casas, encarceló a hombres y mujeres por igual y los llevó ante tribunales religiosos. La intensidad de su campaña refleja su convicción absoluta de estar protegiendo la fe de sus padres. El método de Saulo no era improvisado, actuaba con estructura y respaldo institucional. El Sanedrín, preocupado por la difusión del cristianismo entre judíos helenistas y gentiles simpatizantes, veía en él un aliado ideal. Joven, disciplinado, educado y sin miedo al conflicto. Saulo realizaba arrestos, interrogatorios y traslados con una mezcla de autoridad y fervor que lo convertía en un perseguidor implacable. Para él, cada detenido representaba una victoria en su lucha por preservar la identidad de Israel. Los relatos cristianos posteriores describen este período con un tono de intensidad casi militar. Saulo asolaba a la iglesia, respirando amenazas de muerte. Aunque esas expresiones tienen un matiz literario, no dejan de reflejar una realidad histórica. La persecución estaba destinada a desarticular un movimiento que cuestionaba la centralidad del templo y reinterpretaba la ley de formas que los fariseos consideraban peligrosas. Saulo, formado en la exactitud doctrinal, era especialmente sensible a cualquier desviación que pareciera relativizar los mandamientos. Su misión no se limitaba a arrestar. Buscaba que los acusados renegaran públicamente de Jesús. Para un fariseo como él, la retractación era la prueba de que el error podía corregirse y la amenaza neutralizarse. En algunos casos, los cristianos enfrentaron castigos severos. En otros, fueron expulsados de las sinagogas. Pero para Saulo, todo ese esfuerzo era insuficiente mientras existiera gente que proclamara abiertamente a Jesús como Mesías. El crecimiento del movimiento cristiano entre judíos helenistas aumentaba su preocupación. Estos judíos, más expuestos al pensamiento grecorromano, parecían especialmente receptivos a un mensaje que hablaba de un Mesías crucificado y resucitado sin exigir la estricta observancia de la ley. Saulo comprendía que, si esa tendencia continuaba, el judaísmo podría fragmentarse incluso más que en tiempos de los macabeos. La amenaza no era solo teológica, sino política y social. Un movimiento que desestabilizara la unidad religiosa del pueblo podía provocar confrontaciones internas y atraer la desconfianza de Roma. Fue entonces cuando fijó su mirada en Damasco, una ciudad con una comunidad judía importante y una creciente presencia cristiana. Saulo obtuvo cartas oficiales que le permitían actuar en las sinagogas de la ciudad para arrestar a quienes siguieran el camino, nombre con el que se identificaban los primeros cristianos. Ese documento funcionaba como autorización para operar fuera de Judea con respaldo religioso. Su objetivo era claro: cortar la expansión del movimiento antes de que se consolidara en regiones clave del Oriente Mediterráneo. El viaje a Damasco era largo y exigente, atravesando zonas montañosas y rutas comerciales intensas. Saulo avanzaba con un pequeño grupo de acompañantes, probablemente guardias o colaboradores que lo asistían en los arrestos. La imagen del perseguidor en camino, decidido a imponer orden doctrinal, describe a un hombre convencido de actuar según la voluntad de Dios.
Para él, sofocar ese movimiento no era un acto político, sino un deber espiritual. El clima religioso de Damasco contribuía a su sentido de urgencia. La ciudad funcionaba como un cruce entre tradiciones judías locales, influencias helenistas y un creciente intercambio con comerciantes del desierto. Si el cristianismo echaba raíces allí, podría expandirse rápidamente hacia Siria, Arabia y Mesopotamia. Saulo intuía ese riesgo y lo enfrentaba con determinación. Su celo no dejaba espacio para la negociación ni para la duda. El encuentro con Jesús resucitado en el camino a Damasco. El camino hacia Damasco, árido y luminoso bajo el sol del mediodía, era para Saulo una ruta de deber religioso. Avanzaba con la determinación de un hombre convencido de actuar en nombre de Dios, portando cartas oficiales y una misión clara: identificar, arrestar y devolver a Jerusalén a los seguidores del camino. Aquella travesía, que prometía ser una más entre tantas empresas de corrección doctrinal, se transformaría en el punto de inflexión más radical de su vida. Nada en su formación farisea, en su lógica implacable ni en su defensa apasionada de la ley lo preparaba para lo que estaba por ocurrir. A unos kilómetros de la entrada a la ciudad, el cielo se tornó inusualmente brillante. Los relatos posteriores describen una luz que sobrepasaba la del sol, súbita y envolvente, capaz de derribar a Saulo del caballo o de dejarlo de rodillas, cegado por su intensidad. La narrativa insiste en la cualidad irresistible de esa luz. No era un destello natural, sino una manifestación que Saulo interpretaría como procedente del ámbito divino. Para un fariseo entrenado en reconocer las señales de Dios en la historia, aquel resplandor tenía un peso teológico inmediato. En ese instante una voz lo llamó por su nombre hebreo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La repetición era típica del lenguaje bíblico para señalar urgencia y autoridad. Saulo, confundido y totalmente desorientado, hizo la pregunta que revelaba la magnitud del desconcierto: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta quebró su mundo interior: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Esa frase contenía una revelación devastadora. Jesús no estaba muerto, como Saulo había creído. No era un impostor derrotado ni un líder extinguido por la cruz. Estaba vivo, con autoridad celestial, capaz de irrumpir en la historia y de confrontarlo directamente. La experiencia derrumbó de un golpe todas sus certezas. Si Jesús estaba vivo, entonces Dios había ratificado su misión. Si Dios lo había ratificado, la persecución de Saulo no era un acto de fidelidad, sino una oposición directa a la obra divina. Esa inversión absoluta de sentido explicaría por qué la tradición cristiana recuerda este episodio con el poder narrativo de una conversión repentina y total. Saulo no vio un fantasma, ni un símbolo, ni una impresión subjetiva. Enfrentó a quien él consideraba un maldito por la ley, y lo encontró resucitado, glorificado y consciente de su persecución. Los hombres que lo acompañaban oyeron la voz o percibieron el sonido, pero no entendieron el mensaje. Ese detalle subraya la dimensión personal de la revelación. Era Saulo el destinatario exclusivo del encuentro. Sin embargo, quedaron testigos de que algo extraordinario había ocurrido. Cuando Saulo se incorporó, se dio cuenta de que estaba ciego. La luz había apagado su visión física, mientras una nueva comprensión comenzaba a encenderse en su interior. La ceguera, más que un castigo, parecía ser un signo pedagógico. El perseguidor, que creía ver con claridad absoluta, debía ahora caminar sin visión, guiado por otros, dependiente de la voluntad ajena y del Dios que lo había detenido. Sus acompañantes lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Durante 3 días, Saulo no vio nada, no comió ni bebió. El silencio de esos días ha sido interpretado como un tiempo de quiebre interior, donde el fariseo de convicciones férreas enfrentó la revelación de que el Mesías que esperaba Israel no era el que él había imaginado. No era un libertador político, ni un restaurador nacionalista, sino el crucificado resucitado que lo había llamado por su nombre. Esa tensión entre su antigua visión del Mesías y la nueva realidad que había experimentado lo sumió en un estado de profundo desconcierto espiritual. Mientras Saulo estaba inmóvil en Damasco, otro personaje entró en escena: Ananías, un discípulo de Jesús que vivía en la ciudad. Según la tradición, recibió una instrucción en visión. Debía encontrar a Saulo, imponerle las manos y devolverle la vista. Ananías conocía la reputación del perseguidor.
Sabía que su llegada significaba peligro para los creyentes. Sin embargo, la orden divina era inequívoca. Saulo era un instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús ante naciones, reyes e hijos de Israel. Esa afirmación mostraba el alcance inesperado del plan. El perseguidor se convertiría en mensajero. Cuando Ananías llegó al lugar donde Saulo se hospedaba, lo saludó con un título que anticipaba su transformación espiritual: hermano Saulo. Aquella palabra, pronunciada por alguien a quien Saulo habría arrestado días antes, condensaba el corazón del evangelio que él apenas comenzaba a comprender. Ananías impuso sus manos sobre él y algo semejante a escamas cayó de sus ojos. La visión volvió, pero ya no era la misma. Saulo veía ahora con una claridad distinta, no basada en el rigor de la ley, sino en la revelación de un Mesías vivo. Recuperada la vista, fue bautizado. El acto marcaba un giro radical en su identidad. Para un fariseo, el bautismo no tenía el mismo significado que para los seguidores de Jesús. Para Saulo, recibirlo implicaba reconocer públicamente que aquel crucificado era el Señor y Mesías. Era una renuncia a su antigua comprensión de la justicia y una aceptación del camino que antes destruía. El bautismo selló el comienzo de su vida como creyente, aunque todavía no comprendiera plenamente la magnitud de su nuevo llamado. Los primeros momentos tras su conversión estuvieron marcados por una mezcla de sorpresa, duda y transformación interior. Los cristianos de Damasco, temerosos al principio, comenzaron a aceptar que el perseguidor se había convertido en discípulo. La noticia se extendió rápidamente. El hombre que había sembrado terror entre los creyentes ahora proclamaba el mensaje que antes intentaba destruir. Esa transición abrupta generaba incredulidad entre unos y alarma entre otros, pero era imposible negar el cambio. Su bautismo y primeros años como creyente. Tras recuperar la vista en Damasco y recibir el bautismo, Saulo inició una etapa decisiva pero poco documentada de su vida: sus primeros años como creyente. Ese período, aunque silencioso en comparación con su futura actividad misionera, fue fundamental para moldear su identidad teológica y su comprensión del mensaje que había decidido abrazar. El hombre que había llegado a la ciudad como perseguidor ahora permanecía allí como discípulo, enfrentándose a una nueva realidad espiritual que desafiaba todo lo que había construido desde su juventud. Los relatos describen que, inmediatamente después de su bautismo, Saulo comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, anunciando que Jesús era el Hijo de Dios. El cambio resultaba desconcertante para la comunidad judía de la ciudad. El hombre que venía con autoridad del Sanedrín para sofocar al movimiento cristiano ahora defendía abiertamente la causa que juró destruir. Su predicación no era un mero testimonio emocional. Saulo aplicaba su profundo conocimiento de las Escrituras para demostrar que el Mesías prometido debía sufrir y resucitar, y que Jesús cumplía esas expectativas. Esa habilidad para unir tradición judía y proclamación cristiana sorprendía a quienes lo escuchaban. Sin embargo, la reacción general no fue de aceptación. Algunos judíos se opusieron con firmeza, desconfiando de la repentina transformación. Consideraban que su predicación ponía en peligro la estabilidad doctrinal y la relación con las autoridades de Jerusalén. A medida que Saulo ganaba influencia entre los creyentes y debate entre los judíos, surgió un complot para asesinarlo. No era un hecho aislado. En tiempos de tensiones religiosas y políticas, las disputas podían escalar hasta niveles extremos. La amenaza obligó a la comunidad cristiana a intervenir. Los discípulos lo ayudaron a escapar una noche, bajándolo por la muralla en una canasta, evitando así la vigilancia de quienes esperaban capturarlo en las puertas de la ciudad. Tras escapar de Damasco, Saulo se dirigió a Arabia, una región que no debe confundirse con la península arábiga moderna. Probablemente se trataba del territorio controlado por el reino nabateo, al sur de Damasco. Ese retiro, mencionado de manera breve en sus propias cartas, es uno de los episodios más misteriosos de su vida. No hay detalles sobre cuánto tiempo permaneció allí, ni qué actividades realizó. Las interpretaciones varían. Algunos sugieren que buscó un periodo de soledad para reflexionar sobre la revelación de Cristo. Otros creen que llevó a cabo predicación en la zona, enfrentando incluso oposición de autoridades nabateas. Sea cual fuere la actividad concreta, este tiempo en Arabia funcionó como un puente entre su identidad antigua y su nueva vocación apostólica.
Regresó luego a Damasco, donde permaneció un periodo más antes de intentar reintegrarse a la comunidad de Jerusalén. 3 años habían pasado desde su encuentro en el camino. Saulo, que antes caminaba por las calles de la ciudad con autoridad y confianza, volvió ahora como un creyente transformado. Su objetivo era presentarse ante los apóstoles y compartir su testimonio, pero la desconfianza era profunda. Los cristianos de Jerusalén recordaban bien su pasado, sus arrestos, su violencia y su fervor persecutorio. Aceptar que ese mismo hombre era ahora un hermano en la fe resultaba difícil, incluso para aquellos que habían escuchado rumores sobre su conversión. Fue Bernabé quien intercedió por él. Conocido por su carácter conciliador y su sensibilidad espiritual, Bernabé lo tomó bajo su protección, lo presentó a los apóstoles y relató cómo Saulo había visto al Señor y predicado con valentía en Damasco. Gracias a su mediación, Saulo pudo integrarse parcialmente a la comunidad, aunque la cautela persistía. Jerusalén era el centro de la fe cristiana y cualquier figura que generara temor o controversia representaba un riesgo para la estabilidad del grupo. Durante su estancia en la ciudad, Saulo discutió con judíos helenistas, el mismo grupo que en su momento había estado implicado en la confrontación con Esteban. Estos debates no pasaron desapercibidos y pronto surgieron nuevas amenazas contra su vida. Entender la profundidad de esas tensiones exige recordar que el cristianismo primitivo seguía siendo un movimiento dentro del judaísmo, y las disputas internas podían conducir a episodios violentos. Para preservar su vida y evitar conflictos mayores, los hermanos decidieron enviarlo de regreso a su ciudad natal. El viaje a Tarso marcó el inicio de un periodo prolongado lejos del protagonismo narrativo de los hechos. Años enteros transcurrieron sin que se conocieran detalles precisos sobre su actividad. Este tiempo oculto de Saulo en Tarso suele interpretarse como una etapa de preparación silenciosa, donde consolidó su comprensión teológica y profundizó su vida espiritual. También es probable que continuara predicando en Cilicia y regiones vecinas, formando pequeñas comunidades y enfrentando oposición esporádica. Su experiencia personal, su formación farisea y su revelación cristiana necesitaban un tiempo de maduración antes de asumir la misión para la cual Jesús lo había destinado. Tarso, con su ambiente multicultural y su comunidad judía establecida, ofrecía un contexto adecuado para este proceso. Saulo podía reflexionar sobre la ley, reinterpretar las Escrituras a la luz de Cristo y, sobre todo, desarrollar una comprensión más profunda de su llamado a anunciar el Evangelio a los gentiles. Aunque todavía no se había convertido en el Pablo que recorrería el Mediterráneo fundando iglesias, este periodo silencioso sentó las bases de su futura labor. La integración de Pablo en la iglesia de Jerusalén. Cuando Saulo regresó a Jerusalén después de su estancia inicial en Damasco y su posterior retiro en Arabia, llegó como un hombre profundamente transformado, pero cargado con un pasado que todavía pesaba sobre la comunidad cristiana. La ciudad conservaba recuerdos vivos de su antiguo celo persecutorio, hogares invadidos, familias divididas y creyentes encarcelados bajo su iniciativa. Por eso, su llegada no provocó entusiasmo, sino temor. Aunque afirmaba haber visto al Señor resucitado, muchos dudaban de la sinceridad de su conversión. El riesgo de que se tratara de una maniobra encubierta era real para una comunidad que aún vivía bajo la amenaza constante de las autoridades religiosas. En este contexto, la figura de Bernabé se volvió crucial. A diferencia de quienes desconfiaban de Saulo, Bernabé lo escuchó y creyó en su testimonio. Lo llevó ante los apóstoles, especialmente ante Pedro y Santiago, quienes ocupaban posiciones de liderazgo dentro de la iglesia de Jerusalén. Fue Bernabé quien relató con detalle cómo Saulo había visto a Jesús en el camino y cómo predicaba con valentía en Damasco. Esta intervención no solo facilitó su ingreso en la comunidad, sino que también lo legitimó como discípulo genuino ante los líderes más respetados del movimiento. Una vez aceptado, Saulo comenzó a integrarse en la vida cotidiana de la iglesia. Jerusalén seguía siendo el centro espiritual de los creyentes, el lugar donde había ocurrido la crucifixión, la resurrección y el nacimiento del movimiento. Allí se reunían para orar, compartir bienes, escuchar enseñanzas apostólicas y mantener la cohesión doctrinal. Sin embargo, la integración de Saulo no fue sencilla.
Muchos miembros continuaban viéndolo con recelo y había tensiones naturales entre su temperamento apasionado y la prudencia necesaria para una comunidad constantemente vigilada por las autoridades. En este ambiente, Saulo empezó a predicar y a debatir con los judíos helenistas de la ciudad. Su formación farisea y su dominio del griego lo convertían en un interlocutor formidable. Saulo no se limitaba a proclamar la fe en Jesús, discutía con argumentos sólidos, interpretando las Escrituras desde la perspectiva de la resurrección. Esto generó admiración entre algunos, pero también provocó resistencias. Los helenistas, que ya habían tenido choques fuertes con cristianos como Esteban, vieron en Saulo una amenaza incluso mayor. Su capacidad dialéctica y su pasado fariseo lo hacían difícil de contradecir y peligroso para quienes deseaban mantener una división clara entre judaísmo y cristianismo naciente. El resultado fue un nuevo brote de hostilidad. Pronto surgieron conspiraciones para matarlo, repitiendo un patrón que ya había experimentado en Damasco. La intensidad de su predicación provocaba reacciones extremas, y Saulo parecía atraer el conflicto casi de manera inevitable. Los líderes de la iglesia, conscientes del riesgo, intervinieron para protegerlo. Decidieron enviarlo a Cesarea, desde donde zarpó rumbo a Tarso, su ciudad natal. Esta medida no solo preservó su vida, sino que también redujo la tensión en Jerusalén, que no podía permitirse un enfrentamiento directo con sectores del judaísmo más tradicionalistas. Su salida marcó el comienzo de un período prolongado lejos de la comunidad jerusalema. Sin embargo, sus vínculos con la iglesia no se rompieron. Saulo continuó siendo considerado un hermano, aunque su papel aún no estaba plenamente definido. Mientras él desarrollaba su fe y reflexión teológica en Tarso y regiones vecinas, la iglesia de Jerusalén continuaba su expansión bajo la guía de Pedro, Santiago y otros apóstoles. Este equilibrio entre cercanía espiritual y distancia geográfica sería fundamental para su futura misión entre los gentiles, pues le permitía profundizar en su vocación sin quedar atrapado por las tensiones internas de Jerusalén. A pesar de su ausencia, la iglesia seguía creciendo y extendiéndose hacia territorios más allá de Judea. Fue en Antioquía donde ese crecimiento alcanzó una magnitud inesperada, con numerosos gentiles abrazando la fe. La noticia de este fenómeno llegó a Jerusalén y la comunidad envió a Bernabé para supervisar y fortalecer la obra. Al ver el potencial de la ciudad y la necesidad de un colaborador con visión amplia, Bernabé recordó a Saulo y partió hacia Tarso para buscarlo. Esta decisión marcó un punto de inflexión definitivo en su integración plena en la misión cristiana. Cuando Bernabé encontró a Saulo, este no era ya el novato recién convertido, sino un hombre madurado por años de reflexión y predicación en ambientes no tan estrictamente judíos. Juntos regresaron a Antioquía y comenzaron a enseñar a una comunidad vibrante, multicultural y en pleno crecimiento. Su trabajo conjunto consolidó una identidad cristiana que trascendía las fronteras del judaísmo tradicional. En Antioquía, por primera vez, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos, un nombre que reflejaba la amplitud y diversidad del movimiento. Aunque Saulo estaba físicamente lejos de Jerusalén, su integración en la iglesia se había completado en un sentido más profundo. Los líderes confiaban en él, Bernabé lo había legitimado y la comunidad de Antioquía lo reconocía como maestro. Su pasado como perseguidor comenzaba a desdibujarse frente a su nueva identidad como defensor apasionado del Evangelio. Su autoridad ya no provenía de un título fariseo, sino de su experiencia personal y su capacidad para interpretar la fe de manera que conectaba con judíos y gentiles por igual. Este período de consolidación culminaría cuando el Espíritu Santo, según la tradición, indicó que Bernabé y Saulo fueran apartados para una misión específica. Ese llamado marcaría el inicio de sus grandes viajes misioneros, pero también definiría de manera irreversible el papel que Pablo desempeñaría en la expansión del cristianismo más allá de las fronteras de Israel. Los viajes misioneros de Pablo. La comunidad de Antioquía se había convertido en un centro vibrante del cristianismo naciente, un espacio donde judíos y gentiles convivían bajo una fe compartida y donde la figura de Pablo comenzó a destacar con claridad. Fue allí donde, según la tradición, el Espíritu Santo indicó que Pablo y Bernabé debían ser apartados para una obra específica.
Esa instrucción marcó el inicio de una serie de viajes que cambiarían la historia religiosa del Mediterráneo y consolidarían a Pablo como uno de los protagonistas centrales de la expansión cristiana. Su misión no sería la de un maestro local, sino la de un apóstol itinerante encargado de llevar el evangelio más allá de las fronteras tradicionales del judaísmo. El primer viaje misionero comenzó en Seleucia, el puerto de Antioquía, desde donde navegaron hacia la isla de Chipre. Allí predicaron en Salamina y Pafos, encontrándose con autoridades locales y con un mago judío llamado Bar Jesús, cuyo enfrentamiento con Pablo culminó en un episodio de ceguera simbólica. Este relato destaca la autoridad creciente de Pablo y su capacidad para persuadir a figuras influyentes, como el procónsul Sergio Paulo, quien, según la narración, adoptó la fe tras escuchar su mensaje. Desde Chipre, Pablo y Bernabé continuaron hacia Asia Menor, pasando por Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En estas ciudades enfrentaron aceptación y rechazo en igual medida. En Listra, Pablo fue apedreado hasta casi morir, pero se recuperó y continuó su misión. Este viaje sentó las bases de comunidades que luego recibirían sus cartas y que formarían una red fundamental para el desarrollo del cristianismo. El segundo viaje misionero surgió tras una disputa entre Pablo y Bernabé relacionada con Juan Marcos. La tensión provocó que ambos se separaran, lo que permitió que la misión se expandiera aún más al dividirse los esfuerzos. Pablo partió con Silas y atravesó Siria y Cilicia fortaleciendo a las comunidades ya fundadas. En Listra se unió a ellos Timoteo, un joven discípulo de gran potencial que se convertiría en uno de los colaboradores más cercanos del apóstol. Mientras avanzaban hacia el norte, Pablo experimentó lo que describió como una visión en la que un hombre macedonio le pedía ayuda. Interpretó este suceso como un llamado a cruzar hacia Europa, un territorio que marcaría un nuevo capítulo en la expansión cristiana. Al llegar a Macedonia, Pablo predicó en Filipos, donde estableció una de sus comunidades más queridas. Allí conoció a Lidia, una comerciante de púrpura que se convirtió en una de las primeras mujeres destacadas dentro del movimiento. Sin embargo, también enfrentó oposición. Tras expulsar un espíritu de adivinación de una esclava, los dueños de la joven lo acusaron ante las autoridades, lo que llevó a Pablo y Silas a la cárcel. El episodio de la prisión, con su liberación tras un terremoto y la conversión del carcelero, ilustra la intensidad de su misión y la mezcla constante de peligro y oportunidad que caracterizaba su trabajo. Después de Filipos, viajaron a Tesalónica, donde algunos judíos se opusieron violentamente a su predicación, obligándolos a huir a Berea. Allí fueron mejor recibidos, pero la persecución los alcanzó nuevamente, y Pablo fue enviado a Atenas mientras Silas y Timoteo quedaron atrás para consolidar las comunidades. En Atenas, Pablo pronunció un discurso célebre en el Areópago, adaptando su mensaje al pensamiento filosófico griego. Utilizó referencias culturales locales, citó poetas helénicos y presentó a Dios como creador universal, buscando conectar con una audiencia intelectual. Aunque la respuesta fue moderada, aquel episodio demostró su habilidad para dialogar con culturas completamente ajenas al judaísmo. El viaje culminó en Corinto, donde permaneció 1 año y medio. Esta ciudad se convirtió en uno de los centros principales de su labor y en un punto clave para su estrategia misionera. Allí trabajó con Priscila y Aquila, un matrimonio judío expulsado de Roma, y estableció una comunidad que posteriormente sería destinataria de algunas de sus cartas más intensas. Desde Corinto, Pablo regresó a Antioquía, completando un viaje que había consolidado la presencia cristiana en Grecia y Asia Menor. El tercer viaje misionero fue una empresa de profundización y consolidación. Pablo regresó a las comunidades fundadas previamente, fortaleciendo su fe, resolviendo disputas internas y ampliando su enseñanza teológica. El centro de este viaje fue Éfeso, una ciudad estratégica y cosmopolita donde permaneció casi 3 años. Allí enseñó en la escuela de Tiranno, realizó debates públicos y enfrentó la hostilidad de artesanos locales que fabricaban ídolos de la diosa Artemisa. El tumulto provocado por estos artesanos mostró la dimensión económica del impacto cristiano. La predicación de Pablo no solo desafiaba creencias religiosas, sino también prácticas comerciales profundamente arraigadas. Durante este tercer viaje, Pablo escribió algunas de sus cartas más influyentes, incluyendo las dirigidas a los corintios y a los romanos.
Estas comunidades, a menudo envueltas en conflictos morales y doctrinales, requerían orientación constante. Sus cartas revelan un apóstol preocupado por mantener la cohesión y la pureza doctrinal en medio de un mundo diverso y frecuentemente hostil. Desde Éfeso también emprendió una colecta para los pobres de Jerusalén, buscando unir a las iglesias gentiles y judías en un gesto de solidaridad. El viaje culminó con su regreso a Jerusalén, donde los líderes de la iglesia lo recibieron con alegría, aunque también con precaución. Su reputación se había expandido por todo el mundo mediterráneo y tanto sus seguidores como sus detractores reconocían su impacto. Las comunidades que fundó y fortaleció. A lo largo de sus viajes misioneros, Pablo no solo predicó el Evangelio, dejó tras de sí una red de comunidades diversas que se convertirían en los pilares del cristianismo primitivo. Cada ciudad, donde permanecía más de unos días, se transformaba en un punto de encuentro entre comerciantes, artesanos, esclavos, mujeres influyentes, judíos de la diáspora y gentiles atraídos por un mensaje que prometía una vida nueva. Pablo no concebía la misión como una serie de sermones aislados, sino como la construcción de comunidades vivas capaces de sostenerse, crecer y multiplicarse en un entorno muchas veces hostil. Estas comunidades recibían su enseñanza inicial, pero también continuaban creciendo gracias a líderes locales, colaboradores enviados por el propio Pablo y las cartas que él escribía desde la distancia para corregir, exhortar o animar. Corinto fue una de las comunidades más complejas y queridas por Pablo. Ubicada en un punto estratégico entre el mar Egeo y el Jónico, era una ciudad portuaria vibrante, famosa por su diversidad cultural y por su vida social agitada. Allí convivían ricos comerciantes y esclavos sin derechos, filósofos itinerantes, marineros, extranjeros y grupos religiosos de todo tipo. El cristianismo encontró en Corinto un terreno fértil, pero también plagado de desafíos morales y divisiones internas. Pablo dedicó 1 año y medio a la formación de esta comunidad, trabajando incluso con sus propias manos junto a Priscila y Aquila en la fabricación de tiendas. Su relación con los corintios sería intensa, marcada por afecto, frustración y esperanza. Las cartas dirigidas a ellos muestran debates sobre moralidad sexual, rivalidades entre líderes, conflictos litúrgicos y confusiones doctrinales, pero también revelan una comunidad vibrante que buscaba comprender el mensaje de Cristo en un mundo lleno de tensiones. Éfeso, otro de los centros principales de su misión, representaba una ciudad cosmopolita con un fuerte peso religioso debido al templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo. Allí Pablo encontró tanto receptividad como oposición. Enseñó en la sinagoga y luego en la escuela de Tiranno, logrando formar una comunidad numerosa y disciplinada. En Éfeso, discípulos locales como Tíquico, Timoteo y otros emergieron como figuras clave en la consolidación de la Iglesia. El conflicto con los artesanos que fabricaban estatuillas de Artemisa mostró que el cristianismo no solo cuestionaba creencias religiosas tradicionales, sino también los sistemas económicos vinculados al culto. La comunidad de Éfeso se fortaleció a través de una enseñanza persistente que abarcaba desde la vida moral hasta la comprensión profunda de Cristo como cabeza de la Iglesia. Filipos, en Macedonia, ofreció un contraste notable. Allí, la comunidad nació de manera inesperada, con la conversión de Lidia, una comerciante de púrpura que abrió su casa para los creyentes. Los filipenses se destacaron por su generosidad y su constante apoyo a Pablo, incluso en momentos de persecución y encarcelamientos. La carta a los filipenses refleja una relación de afecto mutuo y confianza. Esta comunidad era pequeña en comparación con las de Corinto y Éfeso, pero estaba marcada por una profunda estabilidad espiritual. A pesar de los desafíos que enfrentaron, como oposición local o rumores sobre la conducta de Pablo, permanecieron fieles y colaboraron continuamente con sus necesidades materiales y espirituales. Tesalónica representó otro punto clave en la estrategia misionera de Pablo. La ciudad, capital de Macedonia, era un centro político y comercial significativo. Allí, su predicación provocó una combinación de aceptación rápida y resistencia inmediata. Muchos griegos y mujeres influyentes se unieron a la fe, pero los líderes de la sinagoga reaccionaron con violencia, obligando a Pablo a huir. A pesar de este breve tiempo, la comunidad tesalonicense creció y se mantuvo fiel.
Las cartas a los tesalonicenses revelan una iglesia joven que enfrentaba persecución constante y que necesitaba orientación sobre temas como la venida de Cristo, la vida moral y la responsabilidad comunitaria. Pablo sintió por ellos un profundo orgullo, pues destacaban por su perseverancia a pesar de su inexperiencia. Galacia, una región más que una ciudad puntual, albergó varias comunidades fundadas durante el primer viaje misionero. La población de Galacia era diversa, con influencias celtas, griegas y orientales. Los gálatas aceptaron inicialmente el mensaje con entusiasmo, pero más tarde enfrentaron la influencia de maestros que exigían la observancia de la ley mosaica como requisito para la salvación. La carta a los Gálatas es uno de los escritos más intensos de Pablo, lleno de urgencia y firmeza, defendiendo que la salvación no dependía de la circuncisión ni del cumplimiento ritual, sino de la fe en Cristo. La comunidad de Galacia reflejaba la tensión más central del cristianismo primitivo, la relación entre la ley judía y la libertad cristiana. Además de estas grandes comunidades, Pablo fundó o fortaleció otras muchas en ciudades como Derbe, Listra, Iconio, Berea y Colosas. Cada una tenía características propias según su cultura, su economía y su estructura social. En algunas predominaban los gentiles, en otras los judíos helenistas. En algunas enfrentó idolatría arraigada, en otras especulación filosófica. Pablo adaptaba su predicación a cada contexto buscando conectar con las inquietudes espirituales locales sin comprometer el núcleo del Evangelio. Esa capacidad de diálogo cultural fue una de sus mayores fortalezas. No actuaba solo. Sus colaboradores formaban un equipo misionero dinámico que incluía a Timoteo, Silas, Lucas, Tito, Marcos y otros. Estos hombres y mujeres viajaban, enseñaban, solucionaban conflictos, organizaban colectas y representaban a Pablo en lugares donde él no podía estar. Este sistema de liderazgo compartido permitió que las comunidades crecieran incluso cuando Pablo estaba ausente, preso o en tránsito. La red que construyó funcionó como un tejido resistente que conectaba iglesias distantes entre sí, creando un movimiento coherente a pesar de la diversidad regional. Los conflictos y persecuciones que enfrentó. La misión de Pablo fue una empresa marcada por el dinamismo, pero también por la confrontación constante. Dondequiera que predicaba surgían reacciones opuestas. Algunos aceptaban el mensaje con entusiasmo, mientras otros lo percibían como una amenaza para la tradición, la economía local o el orden público. Este patrón se repitió en casi todas las regiones que visitó. Su historia no puede entenderse sin observar las persecuciones, los conflictos internos y las tensiones sociales que rodearon su labor. Pablo no fue un predicador que operó desde la comodidad, vivió en movimiento, expuesto al rechazo, la violencia y la traición, y aún así persistió con una determinación que moldearía el carácter del cristianismo naciente. Uno de los primeros conflictos de gran magnitud ocurrió en Antioquía de Pisidia, donde su predicación en la sinagoga atrajo inicialmente a muchos judíos y gentiles que temían a Dios. Sin embargo, el entusiasmo despertó la envidia de algunos líderes judíos que vieron amenazada su influencia. Estos incitaron a personajes influyentes de la ciudad a expulsar a Pablo y Bernabé del territorio. Este episodio revela la dinámica constante entre reconocimiento y rechazo que acompañaba al apóstol. La aceptación inicial solía derivar en oposición cuando la nueva enseñanza alteraba las estructuras religiosas o sociales establecidas. En Iconio la tensión fue aún más pronunciada. La ciudad se dividió entre quienes apoyaban el mensaje cristiano y quienes buscaban silenciarlo. Los líderes judíos y gentiles conspiraron para apedrear a Pablo y a su compañero, obligándolos a huir precipitadamente. Este intento de linchamiento, que no sería el último, mostraba hasta qué punto el mensaje cristiano podía polarizar a una comunidad entera. Pero fue en Listra donde Pablo enfrentó uno de los episodios más dramáticos de su vida misionera. Tras sanar a un hombre cojo de nacimiento, los habitantes de la ciudad lo confundieron con un Dios encarnado, lo cual él rechazó de inmediato. Sin embargo, cuando llegaron agitadores desde Antioquía e Iconio, la multitud cambió de actitud. Arremetieron contra Pablo y lo apedrearon creyéndolo muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad, pero sorprendentemente se levantó y continuó su camino. Este evento, descrito casi con sobriedad en los relatos, revela no solo el nivel de violencia al que estuvo expuesto, sino también su resiliencia y determinación.
Las persecuciones no provenían únicamente de judíos defensores de la tradición. En muchas ciudades gentiles, el mensaje cristiano chocaba con intereses económicos y políticos. En Éfeso, por ejemplo, la predicación de Pablo provocó una reacción de los artesanos que fabricaban estatuillas de la diosa Artemisa. Temiendo perder ingresos por la disminución del culto, organizaron un tumulto masivo que llenó el teatro de la ciudad. La multitud gritaba que Artemisa debía ser defendida, mostrando cómo el evangelio podía alterar el equilibrio social y afectar incluso la economía local. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero sus compañeros y autoridades locales bien intencionadas lo convencieron de que su vida corría peligro. Este episodio demuestra que su misión no solo implicaba debates teológicos, sino también enfrentamientos con sistemas económicos profundamente arraigados. Las persecuciones también se manifestaban en forma de arrestos y encarcelamientos. El episodio en Filipos, donde Pablo y Silas fueron azotados públicamente y encarcelados, refleja la arbitrariedad con que podían ser tratados los misioneros cristianos. Acusados de perturbar el orden y difundir costumbres no romanas, fueron sometidos a castigos severos sin un juicio adecuado. Solo cuando revelaron su ciudadanía romana, las autoridades actuaron con cautela, temiendo repercusiones legales por haber castigado a ciudadanos sin un proceso formal. Esta situación puso en evidencia el doble rol de Pablo como predicador y como ciudadano romano que conocía sus derechos. Los conflictos no se limitaban a presiones externas. Dentro de las comunidades cristianas también surgían tensiones significativas. En Corinto, por ejemplo, la división interna llevó a que unos se identificaran con Pablo, otros con Apolos, otros con Cefas, y algunos incluso afirmaran seguir solo a Cristo. Estas facciones ponían en riesgo la unidad de la Iglesia y reflejaban la influencia de estilos predicadores distintos y de rivalidades personales. Pablo respondió mediante cartas, exhortando a la comunidad a mantener la cohesión y recordando que el Evangelio no debía fragmentarse según preferencias humanas. En Galacia, el conflicto tenía un matiz doctrinal más profundo. Algunos maestros enseñaban que los conversos gentiles debían cumplir la ley judía, incluida la circuncisión. Pablo rechazó esta postura enfáticamente, y su carta a los Gálatas muestra la intensidad emocional y teológica con la que enfrentó esta controversia. Para él, exigir la circuncisión a los gentiles significaba negar la suficiencia de Cristo y volver a un sistema que ya no definía la justicia ante Dios. Esta disputa ilustra el tipo de luchas doctrinales que moldearon el cristianismo primitivo. El agotamiento físico también marcó la vida de Pablo. En sus propias cartas menciona viajes agotadores, noches sin dormir, hambre, frío y constante vigilancia de peligros. Su labor itinerante implicaba navegar mares tormentosos, cruzar montañas, atravesar desiertos y enfrentar la inestabilidad política de regiones enteras. Además, menciona naufragios, robos y amenazas de falsos hermanos, un término con el que se refiere a individuos que, desde dentro de las comunidades, actuaban con mala fe o difundían enseñanzas contrarias al Evangelio. A pesar de esta adversidad, Pablo no abandonó su misión. Su resistencia no provenía únicamente de convicción personal, sino de su profunda experiencia espiritual. Consideraba que el sufrimiento no era un obstáculo, sino parte inherente del llamado apostólico. Para él, las dificultades no disminuían la verdad del mensaje, la fortalecían. Su vida se transformó en un testimonio vivo de perseverancia, capaz de inspirar a comunidades que enfrentaban persecución en sus propios contextos. Las cartas de Pablo, base doctrinal del cristianismo. A medida que las comunidades fundadas por Pablo crecían y enfrentaban desafíos propios, surgió la necesidad de una comunicación constante que orientara, corrigiera y fortaleciera su fe. De esa necesidad nacieron las cartas paulinas, textos escritos para responder a situaciones específicas, pero que terminaron convirtiéndose en la columna vertebral de la teología cristiana. Pablo no escribía tratados sistemáticos. Componía respuestas vivas, urgentes y pastorales a problemas reales. Sin embargo, su formación farisea, su experiencia misionera y su visión teológica se filtraban en cada línea, dando forma a conceptos que influirían en generaciones posteriores. La carta a los tesalonicenses, probablemente una de sus primeras, fue escrita para una comunidad joven que enfrentaba persecución y confusión respecto al retorno de Cristo. Pablo los alentaba a perseverar,
y aclaraba que la venida del Señor no debía ser motivo de especulación descontrolada. Este texto introduce uno de los rasgos característicos de sus cartas, el equilibrio entre exhortación práctica y enseñanza teológica. Los tesalonicenses necesitaban consuelo y dirección, y Pablo les ofreció ambas cosas sin perder de vista la dimensión futura de la fe cristiana. La carta a los Gálatas revela un tono distinto. Allí, Pablo defendió con vehemencia la libertad del Evangelio frente a la exigencia de que los gentiles adoptaran la ley judía. Para él, la salvación no dependía de la observancia ritual, sino de la fe en Cristo. Su argumento alcanzó una intensidad notable, apelando a su autoridad apostólica, a la experiencia de los creyentes y a la lógica de la promesa hecha a Abraham. Este escrito fue clave para separar la identidad cristiana de las exigencias de la ley mosaica, un paso decisivo para la expansión del cristianismo entre los gentiles. Las cartas a los corintios reflejan la complejidad de una comunidad dividida por tensiones internas. Pablo escribió para enfrentar rivalidades entre líderes, problemas de inmoralidad sexual, controversias sobre la resurrección y desórdenes en la celebración litúrgica. Estas cartas muestran su capacidad para abordar cuestiones éticas, doctrinales y disciplinarias con firmeza, pero también con preocupación pastoral. Uno de los pasajes más célebres, el himno al amor, emerge en este contexto como la respuesta a la búsqueda de dones espirituales superiores. Para Pablo, la caridad era el fundamento indispensable de toda vida comunitaria. La carta a los romanos, escrita cuando Pablo aún no había visitado la comunidad, representa una exposición más amplia de su pensamiento. Aquí desarrolla la idea de la justificación por la fe, la universalidad del pecado, la función de la ley y el papel de Israel en el plan divino. Su argumentación es meticulosa y revela la profundidad teológica que guió su misión. A diferencia de otras cartas más circunstanciales, Romanos articula conceptos que resonarían a lo largo de toda la tradición cristiana. En Filipenses, Pablo mostró una faceta distinta, la gratitud y la alegría en medio de la adversidad. Escribía desde la prisión, pero su tono es luminoso. La comunidad de Filipos había sido un apoyo constante, y su carta refleja una relación de afecto y confianza. A pesar de los peligros y la incertidumbre, Pablo invitaba a sus lectores a adoptar la humildad de Cristo y a perseverar en unidad. Este texto integra exhortación moral, agradecimiento y reflexión cristológica sin perder de vista la situación concreta del apóstol. En Efesios, probablemente redactada durante uno de sus periodos de cautiverio, Pablo profundizó en la identidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo. La carta aborda la reconciliación entre judíos y gentiles, la unidad espiritual y la vida cristiana en contextos sociales diversos. Aunque su tono es más contemplativo, la intención sigue siendo pastoral, recordarle a los creyentes que su nueva identidad exige una conducta acorde con la gracia recibida. La carta a los colosenses, escrita para contrarrestar enseñanzas que amenazaban con distorsionar la fe, expone la supremacía de Cristo sobre todo poder o filosofía humana. Aquí Pablo respondió a influencias sincretistas que mezclaban prácticas ascéticas, ideas místicas y tradiciones judías. Su enseñanza reafirmó la centralidad de Cristo como criterio de discernimiento en medio de doctrinas contradictorias. Las cartas dirigidas a sus colaboradores más cercanos, Timoteo y Tito, muestran otro aspecto de su labor epistolar. En ellas, Pablo ofrecía orientación para el liderazgo pastoral, abordando temas como la organización de la comunidad, la conducta moral y la defensa frente a falsas enseñanzas. Estos textos permiten observar cómo el apóstol se preocupaba no solo por la expansión del Evangelio, sino también por la consolidación de estructuras que garantizaran la continuidad de la misión. Un rasgo común a todas sus cartas es la tensión entre la urgencia del presente y la visión escatológica del futuro. Pablo escribía en medio de viajes, persecuciones y encarcelamientos, pero siempre situaba sus enseñanzas dentro del marco de la esperanza cristiana. Para las comunidades, sus cartas eran más que instrucciones. Representaban una presencia espiritual que mantenía viva la relación con el apóstol. Eran leídas en reuniones comunitarias, copiadas y enviadas a otras ciudades, convirtiéndose en instrumentos esenciales para la unidad doctrinal. Las cartas paulinas circularon mucho más allá de sus destinatarios originales.
Con el tiempo fueron recopiladas, ordenadas y reconocidas como textos de autoridad dentro de la Iglesia. Su influencia se extendió hasta moldear la identidad cristiana en su conjunto, desde la liturgia y la moral hasta la reflexión teológica más profunda. La combinación de claridad, firmeza, emoción y razonamiento convirtió los escritos de Pablo en un eje fundamental del cristianismo naciente. El Concilio de Jerusalén y el debate sobre los gentiles. El crecimiento del cristianismo entre los gentiles planteó uno de los debates más decisivos del siglo I. ¿Debían los no judíos que abrazaban la fe someterse a la ley de Moisés, incluida la circuncisión, o podían ser admitidos directamente a la comunidad cristiana? La pregunta no era solo teológica, sino identitaria. Durante sus primeros años, el movimiento cristiano había sido íntegramente judío, practicante de las tradiciones ancestrales y fiel a las costumbres que definían al pueblo de Israel. Pero con la expansión hacia el mundo grecorromano, la llegada de gentiles abrió un dilema que exigía una definición clara. En el centro de este conflicto emergió la figura de Pablo, cuya misión entre los no judíos lo colocó en posición directa frente a quienes defendían una continuidad estricta con las normas mosaicas. La controversia estalló con fuerza en Antioquía, donde judíos y gentiles convivían en la misma comunidad. Durante un tiempo esa convivencia parecía natural, incluso en torno a la mesa, que en el mundo judío tenía un fuerte componente ritual. Sin embargo, cuando algunos cristianos procedentes de Judea comenzaron a enseñar que era necesario circuncidarse para ser salvo, la tensión aumentó. Pablo y Bernabé se opusieron de inmediato a esta exigencia, pues veían en ella una amenaza a la libertad que proclamaban en Cristo. Para Pablo, la imposición de la circuncisión a los gentiles equivalía a negar la suficiencia del sacrificio de Jesús y a reinstalar una barrera que el Evangelio había derribado. El conflicto alcanzó un momento crítico cuando Pedro visitó Antioquía. Al principio compartía la mesa con gentiles convertidos, un gesto que simbolizaba la unidad de la comunidad. Pero cuando llegaron emisarios procedentes del Círculo de Santiago en Jerusalén, Pedro se distanció de los gentiles por temor a la crítica de los cristianos judíos más conservadores. Pablo interpretó esta actitud como una incoherencia grave y lo enfrentó públicamente, argumentando que no se podía exigir a los gentiles adoptar costumbres judías para ser considerados plenamente hermanos. Ese episodio reflejó la magnitud del conflicto y la necesidad urgente de una resolución común. Ante la creciente tensión, se decidió que Pablo, Bernabé y otros representantes viajaran a Jerusalén para discutir el asunto con los apóstoles y ancianos de la comunidad. Ese encuentro, conocido como el Concilio de Jerusalén, reunió a las figuras más influyentes del movimiento cristiano, Pedro, Santiago, Juan y otros líderes que habían acompañado a Jesús desde el principio. La presencia de Pablo añadía un nuevo elemento. Él representaba la expansión del Evangelio hacia territorios mayoritariamente gentiles y la nueva realidad que estaba transformando la identidad cristiana. En la asamblea se presentaron dos posiciones. Algunos cristianos provenientes del fariseísmo sostenían que los gentiles debían cumplir la ley de Moisés. Su preocupación era preservar la identidad histórica del pueblo de Dios y evitar una ruptura entre los discípulos de Jesús y el judaísmo. Para ellos, la circuncisión y la observancia de la ley no eran meras costumbres, sino señales esenciales de pertenencia al pueblo escogido. Pablo y Bernabé relataron entonces lo que habían visto entre los gentiles: conversiones sinceras, dones espirituales, transformaciones profundas y comunidades que florecían sin someterse a las normas rituales judías. Su argumento se apoyaba en la experiencia tangible de la misión. Según ellos, Dios ya había aceptado a los gentiles sin exigirles el cumplimiento de la ley, y la comunidad cristiana debía reconocer lo que Dios había comenzado. Pedro intervino recordando su propia experiencia con Cornelio, un centurión gentil al que había predicado el Evangelio y cuya familia recibió el Espíritu Santo antes de cualquier observancia ritual. Su testimonio reforzó la idea de que Dios no hacía distinción entre judíos y gentiles en lo que respecta a la fe. La intervención de Pedro aportó autoridad apostólica a la postura defendida por Pablo. La voz final la tuvo Santiago, líder de la comunidad de Jerusalén y figura respetada incluso entre los cristianos judíos más tradicionales.
Santiago reconoció la legitimidad de la misión entre los gentiles y propuso una solución de compromiso. Los gentiles no necesitarían circuncidarse ni someterse a la ley mosaica en su totalidad, pero sí debían abstenerse de ciertas prácticas que generaban tensión con los judíos creyentes: idolatría, inmoralidad sexual y el consumo de carne con sangre o sacrificada a ídolos. Esta decisión, plasmada en una carta enviada a Antioquía, representó un punto de inflexión. La comunidad cristiana dejaba de ser un movimiento interno del judaísmo para convertirse en una fe capaz de integrar a personas de cualquier origen sin exigir una conversión previa al judaísmo. La resolución no eliminó todas las tensiones, pero estableció un marco común que permitió la expansión del cristianismo en el mundo helenístico. Cuando Pablo regresó a Antioquía con la carta, encontró alivio y satisfacción entre los creyentes gentiles. La decisión del concilio validaba su misión y permitía avanzar sin los obstáculos que hasta ese momento habían generado conflictos. Sin embargo, el debate no desapareció. Algunos continuaron promoviendo la observancia de la ley como requisito, lo que obligó a Pablo a retomar el tema en varias de sus cartas, especialmente en Gálatas y Romanos. La controversia sobre la ley se convirtió en uno de los ejes centrales de su pensamiento. El arresto en Jerusalén y su traslado a Roma. Tras completar sus viajes misioneros y fortalecer numerosas comunidades, Pablo decidió regresar a Jerusalén llevando consigo una colecta destinada a los creyentes pobres de la ciudad. Ese gesto, además de ayudar a quienes sufrían necesidad, buscaba reforzar la unidad entre las iglesias gentiles y la comunidad madre de Jerusalén. Sabía que su regreso no estaría exento de riesgo. En Judea, tanto autoridades religiosas como ciertos sectores nacionalistas lo veían con sospecha, considerándolo un agitador que ponía en peligro la identidad judía al integrar gentiles sin exigirles la ley mosaica. Aún así, Pablo estaba decidido a presentarse ante la Iglesia y cumplir su misión. A su llegada, fue recibido por Santiago y los ancianos, quienes lo escucharon relatar todo lo que Dios había hecho entre las naciones. Aunque celebraron su labor, también le advirtieron del peligro que corría. En Jerusalén circulaban rumores de que Pablo enseñaba a los judíos de la diáspora a abandonar las costumbres ancestrales. Para reducir tensiones, le sugirieron participar en un ritual de purificación en el templo junto a otros hombres. Pablo aceptó, buscando demostrar que no rechazaba la tradición judía. Sin embargo, incluso este gesto conciliador no logró contener el conflicto. Durante los días de purificación, algunos judíos provenientes de Asia Menor lo reconocieron en el templo. Lo acusaron públicamente de enseñar contra el pueblo, la ley y el templo, y además lo señalaron falsamente de haber introducido gentiles en el recinto sagrado. La acusación encendió a la multitud. El alboroto creció con rapidez y Pablo fue arrastrado fuera del atrio. La turba estaba dispuesta a matarlo, pero intervino un tribuno romano con sus soldados, quienes lo arrestaron para evitar un linchamiento. El tribuno, incapaz de comprender el tumulto, ordenó llevar a Pablo a la fortaleza Antonia para interrogarlo. Mientras era conducido escaleras arriba, Pablo pidió permiso para dirigirse al pueblo. El tribuno se sorprendió de que hablara griego y le permitió hablar. Pablo entonces se dirigió a la multitud en hebreo, relatando su origen fariseo, su celo por la ley y su encuentro con Jesús camino a Damasco. El discurso mantuvo la atención del público hasta que mencionó su misión entre los gentiles. En ese punto, la multitud estalló nuevamente. El tribuno, confundido y temiendo un disturbio mayor, ordenó interrogarlo bajo azotes. Pero cuando Pablo mencionó su ciudadanía romana, la dinámica cambió de inmediato. Los soldados se retiraron con temor, conscientes de que era ilegal azotar o torturar a un ciudadano sin un juicio formal. El tribuno, buscando claridad, convocó al Sanedrín para que Pablo expusiera su defensa. Allí, el apóstol aprovechó la división entre fariseos y saduceos, declarando que era juzgado por su esperanza en la resurrección. Esta afirmación provocó una disputa interna que obligó al tribuno a retirar a Pablo del recinto para evitar que lo despedazaran en medio del conflicto. Esa noche, según el relato tradicional, Pablo recibió ánimo en prisión. Debía dar testimonio también en Roma. La situación se volvió más tensa cuando 40 hombres juraron no comer ni beber hasta matar a Pablo.
Planearon emboscarlo durante un traslado, pero el sobrino del apóstol descubrió el complot y avisó a las autoridades. Consciente del peligro, el tribuno decidió enviar a Pablo a Cesarea, sede del gobernador romano Félix. Un destacamento numeroso escoltó al prisionero durante la noche para evitar el ataque. En Cesarea, Pablo fue presentado ante Félix, quien escuchó las acusaciones de los líderes judíos. Pablo argumentó que no había violado la ley ni profanado el templo y que su conflicto era principalmente de carácter religioso. Félix, interesado pero indeciso, lo mantuvo en prisión preventiva durante 2 años, esperando quizá recibir un soborno o evitar tensiones con las autoridades judías. Al cabo de ese tiempo, Félix fue sucedido por Porcio Festo, quien reanudó el proceso judicial. Deseando ganarse el favor de los líderes judíos, Festo propuso enviar a Pablo a Jerusalén para ser juzgado allí. Temiendo que esa propuesta lo expusiera a nuevas emboscadas, Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano y apeló directamente al emperador. Festo no tuvo más remedio que aceptar la solicitud. Antes de enviarlo a Roma, permitió que Pablo expusiera su caso ante el rey Herodes Agripa II, quien visitaba Cesarea. Ante Agripa, Pablo relató nuevamente su conversión y su misión, demostrando coherencia entre sus creencias judías y la fe cristiana. Agripa reconoció que Pablo no había cometido ningún delito que mereciera cadena perpetua o muerte y que de no haber apelado al César podría haber sido liberado. El viaje a Roma comenzó poco después. Pablo fue embarcado junto con otros prisioneros bajo la custodia de un centurión llamado Julio. La travesía incluyó dificultades climáticas y decisiones arriesgadas. El barco, después de navegar contra fuertes vientos, quedó atrapado en una tormenta que los empujó hacia el mar abierto. Durante días la tripulación perdió toda esperanza. Pablo, sin embargo, afirmó que ningún pasajero perdería la vida. Finalmente la nave encalló en la isla de Malta, donde los náufragos fueron recibidos con hospitalidad. Allí, Pablo sobrevivió a la mordedura de una serpiente venenosa y sanó a enfermos locales, lo que despertó el respeto de los habitantes. Tras pasar el invierno en Malta, Pablo fue llevado a Roma. Al llegar, recibió permiso para vivir bajo una suerte de arresto domiciliario, vigilado por un soldado pero con libertad para recibir visitas. Desde esa vivienda alquilada, continuó predicando y enseñando a quienes acudían a escucharlo, mientras esperaba la audiencia ante el emperador. La muerte de Pablo bajo Nerón. El arresto domiciliario en Roma marcó el inicio de la etapa final en la vida de Pablo. Vivía custodiado por un soldado, pero tenía libertad para recibir a colaboradores, enseñar a quienes se acercaban e incluso escribir cartas que luego circularían por las comunidades del Mediterráneo. Este período, aunque técnicamente una prisión, le permitió continuar su labor apostólica de manera sorprendentemente activa. Sin embargo, la relativa calma no perduró. Con el ascenso de Nerón y el deterioro progresivo del clima político, el horizonte de Pablo comenzó a oscurecerse. Durante sus primeros años de reinado, Nerón no mostró una hostilidad particular hacia los cristianos, pero con el paso del tiempo su gobierno adquirió un carácter más imprevisible y violento. Tras el incendio de Roma en el año 64, que destruyó gran parte de la ciudad, la población buscaba culpables. Según las fuentes romanas posteriores, Nerón desvió la responsabilidad hacia los cristianos, presentándolos como un grupo desconocido, sospechoso y fácil de demonizar. A partir de ese momento, la persecución se volvió sistemática, especialmente en la capital. No existen registros detallados que describan los movimientos de Pablo entre su primer arresto en Roma y su eventual ejecución. Algunas tradiciones sugieren que fue liberado tras su primera audiencia ante el emperador, lo que le habría permitido viajar nuevamente, quizá hacia España o hacia las comunidades del Egeo. Sin embargo, lo que sí parece claro es que, durante la persecución neroniana, Pablo fue arrestado por segunda vez. Esta vez, su situación fue notablemente más severa que durante su arresto domiciliario inicial. Fue encarcelado en condiciones mucho más duras, probablemente en la prisión mamertina o en instalaciones similares donde los prisioneros esperaban juicio o ejecución. Las cartas atribuidas a este periodo, especialmente la segunda a Timoteo, muestran a un Pablo envejecido, consciente de que su vida se acercaba al final. Se percibe un tono distinto, la esperanza persiste, pero acompañada de una lucidez sobria respecto a su destino.
menciona que muchos colaboradores se han alejado por temor o necesidad, aunque algunos permanecen fieles. En este contexto, Pablo expresa deseos de que ciertos objetos personales, como un manto y pergaminos, le sean traídos, lo que revela tanto la precariedad de su situación como su persistente dedicación al estudio y la enseñanza. La persecución bajo Nerón incluyó métodos crueles destinados a generar terror público. Algunos cristianos fueron crucificados, otros quemados vivos como antorchas humanas y otros arrojados a las fieras. Pablo, sin embargo, como ciudadano romano, estaba exento de esos castigos degradantes. Su ejecución debía llevarse a cabo de manera rápida y con un método considerado más digno según los estándares romanos. La tradición coincide en que fue condenado a muerte por decapitación, un procedimiento reservado a ciudadanos con derechos legales. El lugar de su ejecución se asocia tradicionalmente con la Vía Ostiense, una zona situada al suroeste de la ciudad. A diferencia de Pedro, cuya crucifixión se vincula al Vaticano, Pablo habría sido conducido fuera de las murallas en un recorrido breve desde su prisión. La imagen del apóstol caminando hacia el lugar de su muerte, custodiado por soldados y acompañado quizá por algunos discípulos que se mantuvieron cerca, refleja el contraste entre su pasado fariseo y su destino final como prisionero del imperio que había recorrido en sus misiones. La decapitación, aunque rápida, marcó de manera definitiva el final de su vida terrenal. No hay descripciones antiguas sobre el momento exacto, pero la tradición cristiana preservó el recuerdo de su muerte como un acto de testimonio. El lugar de su sepultura se convirtió en punto de devoción temprana, y con el tiempo se construyó la Basílica de San Pablo Extramuros, uno de los centros más importantes de la memoria cristiana. Allí, según la tradición, reposaron sus restos, atrayendo peregrinos desde los primeros siglos. El impacto de su muerte no solo fue emocional para las comunidades que había fundado. Representó la pérdida de un líder que había articulado gran parte de la identidad cristiana e impulsado su expansión más allá de las fronteras del judaísmo. Para muchos creyentes, su ausencia generó un vacío que sería ocupado por sus cartas, las cuales adquirieron una autoridad aún mayor tras su martirio. Las comunidades que habían recibido su enseñanza directa se convirtieron en guardianes de su legado, copiando y transmitiendo sus escritos para asegurar la continuidad de su mensaje.